Bueno, todo tiene una historia, todo tiene su historia, todas las cosas, ¿no? Ustedes, nosotros, todas las cosas que hay en el mundo tienen su historia y la palabra de Dios también tiene una historia, ¿sí? Y el día de hoy quiero hablarles acerca de la historia de la palabra de Dios. Y no me refiero a la historia de la iglesia o tampoco la historia de la Biblia como un libro o una colección de libros, aunque ambas son importantes que usted las conozca, la historia de la iglesia, la historia de la Biblia. Pero más bien deseo pintar un retrato de la esencia, la sustancia espiritual de la viva, poderosa, eficaz y única palabra de Dios. La voz, el aliento de Dios, como el pastor nos decía el domingo pasado. La palabra de Dios nunca fue creada, porque la palabra de Dios es eterna. Por lo tanto, no tuvo un comienzo ni tendrá un fin. Antes de que existiera nada, la palabra de Dios ya era, ya estaba ahí. Nadie le dio vida, porque ella misma es la fuente de vida. La palabra de Dios es el punto de partida, es la gran causa, es el origen de la existencia. Es interesante cómo en la imaginación del autor de las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, también reconocido por haber escrito varios libros de pensamiento cristiano, él imaginó de una forma alegórica que en ese mundo fantástico, la personificación de Dios creó todo lo que existe por medio de una canción. Cantó y las galaxias surgieron de ese cántico, de esa voz. Y como lo dice poéticamente la letra de una canción contemporánea, en el vapor de su aliento se formaron los planetas. En el aliento de la palabra de Dios. Nosotros aún no nacíamos y la palabra de Dios ya nos había creado. En realidad nosotros nacimos en la imaginación de Dios. Aún antes de crear todo lo que existiera, Dios ya nos había creado a nosotros. El ser humano es su obra maestra. Y asimismo, como a nosotros, la palabra no solo le dio forma y existencia a toda la creación, sino que también le dio un diseño, le dio un propósito, un significado y un tiempo a todo. Es la misma palabra la que sustenta todo, el universo y tu vida, la mía y la de cada persona al mismo tiempo. Es el eco de su voz, el que resuena en lo creado, en todas sus maravillas que podemos ver, pero se manifiesta en nosotros en un sentido de eternidad, rectitud, verdad y bondad, con el que iluminó al ser humano cuando sopló el aliento de vida. Y así todo era tan obvio, tanto orden, tanta belleza, tanta grandeza, tanta nobleza y perfección. Eran un reflejo de la excelencia del Creador y de su palabra. Y la palabra ahí como una directora de una orquesta que mantenía todo en armonía. Sin embargo, fue precisamente el momento en el que el ser humano se apartó de la palabra que había oído de Dios para escuchar otras voces. La voz de la autocomplacencia, la voz de la autosuficiencia. Entonces la estridencia del pecado aturdió su mente, ensombreció su corazón. Se independizó de la palabra para hacer su propia vida y resultó en muerte, una muerte espiritual. Aunque el ser humano lo perdió todo ahí, la palabra no dejó de ser la palabra de Dios.
la palabra no perdió su poder, no se vio afectada. Aunque tuvo que actuar en justicia hacia el ahora enemigo, en medio de un inmenso pecado en contra del Dios bueno y santo, la palabra aún se hizo oír. Aún en el corazón pecador que merecía no volver a escuchar nunca más. El corazón del hombre no era digno de volver a escuchar esa palabra. Pero la palabra se hizo acompañar de la gracia. El favor inmerecido de amar al que no te ama, de bendecir al que está en tu contra. Y nunca, sobre todo a partir de ese momento, nunca la palabra se alejó del ser humano caído. Al contrario, le hizo una promesa, que todo lo que Dios haría de ahí en adelante, toda intervención en la vida caótica humana sería para poder habitar en medio de ellos. Todo lo que Dios haría sería con ese propósito, que la palabra viviera. La palabra que es la vida vendría a vivir entre los humanos, dirigiendo sus corazones, mostrándoles el camino de reconciliación con Él. Vendría a salvar el mundo que creó. Todo, absolutamente todo tendría ese fin, ese propósito. Por eso bendijo a Abraham, por eso formó un pueblo, por eso hizo soñar a José, por eso en medio de la desesperanza se hizo oír en medio de una zarza ardiente a Moisés. Por eso le habló al pueblo de Israel desde el Sinaí, aunque a ellos les atemorizó la santidad y prefirieron que solo Moisés la oyera. Pero así fue como la palabra le reveló a Moisés la ley y cómo construir el tabernáculo, esa tienda especial en la que se manifestaría la presencia de la palabra habitando entre el pueblo. Ese era el objetivo. Y por eso le habló a cada profeta. Por eso al rey David le habló en cantos, a Salomón en proverbios de sabiduría, a los cautivos en la desolación, a reyes paganos que ni siquiera la conocían. Se hizo escribir en papiros y pergaminos, en dinteles de las puertas, y se dio a conocer entre los pueblos. Sin embargo, aún no se cumplía por completo la promesa de venir a habitar entre los humanos. Ni siquiera al construir el templo majestuoso en Sión, se había hecho realidad todavía el sueño de Dios. Fue hasta que por medio de un ángel le habló a una virgen y la mismísima palabra creadora con su poder tomó forma humana. Y aquella virgen concibió. El misterio de los siglos, la promesa del principio, tuvo su cumplimiento cuando una noche la palabra nació como un bebé, en medio de paja y de polvo. Aquí, fue ahí en ese momento cuando se cumplió por completo. Ahora era realidad. La palabra tenía un rostro y un timbre de voz. Tenía manos que sanaron enfermos. Tenía pies que caminaron de una ciudad a otra, anunciando que ya por fin estaba aquí, Emmanuel. Tenía un corazón que latía de compasión por los hombres que había creado. Y de las cenizas levantó esperanza en ellos. Les mostró su necesidad de arrepentirse. Los confrontó haciéndoles ver que no podían salvarse a sí mismos. Y solo algunos la escucharon, confiaron en ella y la recibieron. Y tomó la cruz. La palabra murió como hombre, pero descendió al lugar de los muertos para arrebatar las llaves de la vida y de la muerte. Ansiaba romper el poder del diablo, de la muerte y del pecado y volver a crear
vida en el ser humano. Y lo hizo. Porque la palabra es Dios mismo. Es la expresión de los pensamientos y el corazón de Dios revelada a nosotros. Por eso la palabra resucitó. Se fue a los cielos, pero volvió a soplar su espíritu. Su aliento inspiró a los apóstoles. Quedó registrada para el futuro y se extiende a las naciones hasta nuestros días. El espíritu de la palabra sigue actuando, llamándonos, sigue transformando, renovando las almas más oscuras. Sigue hablando luz, sigue haciendo milagros, sigue resucitando muertos, liberando esclavos, perdonando pecados. Sigue hablando. Por la palabra, hombres y mujeres han dado su vida. Por la palabra se han enfrentado a reinos enteros. Porque la palabra pueda llegar a lugares donde no ha llegado aún. Hasta la persona más sencilla pueda conocer y pueda escucharla hablar en su corazón. La palabra regresará pronto y un día va a cerrar la promesa de una vez y para siempre de venir a habitar en medio de nosotros. Amén. Esa es la palabra de Dios, iglesia. La palabra es más que un libro, es más que ideas. La palabra es una persona. La palabra está viva. La palabra nos creó. El poder de la palabra es tan latente, es tan actual como el principio. Sí. Y nosotros necesitamos arrepentirnos de menospreciar la palabra. ¿Cuán fácil es para un cristiano que ya conoce algo tomar la autocomplacencia y la comodidad y ya no buscar la palabra? Y cuando nosotros tomamos la Biblia y la abrimos, si nos arrodillamos ahí, no estamos haciendo nada extraordinario, porque es la palabra. Es Dios mismo hablando con nosotros. Su Espíritu mismo hablando con nosotros. Necesitamos valorar la palabra. Sí. Necesitamos poner en el lugar que le corresponde la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. Sí. No la podemos relegar a un momento nada más. No la podemos relegar a un momento de una reunión o a una costumbre. Aunque es bueno acostumbrarnos a leer la palabra, pero no la podemos rebajar a solamente eso, a un devocional. No, la palabra es nuestra vida. Vivimos por la palabra. La palabra nos sustenta aún cuando ni siquiera la conocemos. Y decía Carlos Spurgeon, no es de extrañarse que la palabra de Dios que nos hizo nacer de nuevo
sea la misma palabra la que nos sostenga por toda la eternidad. Porque dice Pedro que nosotros nacimos por medio de la palabra de Dios. Sí. Y que la palabra de Dios es la que nos lava, es la que nos limpia, es la que nos transforma, es la que nos renueva. Sí. Y a veces nos preguntamos y a veces decimos, ay, pero ¿por qué batallo con esto? ¿Por qué? A veces nos decepcionamos de nosotros mismos y vemos lo que hay dentro de nosotros. Y va a sonar feo, pero en palabras de Agustín, él decía, yo me llené de los deseos más bajos y en mi interior había podredumbre. Y a veces así, cuando somos honestos y nos damos cuenta de lo que hay dentro de nosotros y decimos, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo puedo librarme de esto? ¿Cómo puedo librarme de lo que hay dentro de mí? De amargura, de heridas, de dolor, de pensamientos torcidos. Y andamos buscando en todos lados, pero la solución está aquí, en la palabra. Solamente ahí, en la palabra. La palabra es nuestra medicina. Sí. Y nosotros necesitamos valorar la palabra, pero también conocer la palabra. Conocer la palabra. Sí. Hágase esta pregunta: ¿conozco la palabra de Dios? Cuando estamos pasando por situaciones, normalmente las personas que enseñamos solemos decir, ¿qué dice la palabra acerca de eso que tú estás pasando? Sí. En la palabra hay un consejo para todo. Y la palabra no pasa desapercibido nada. ¿Sí? Si estás batallando con esto, si estás luchando con aquello, si tienes alguna dificultad, ve a la palabra. Acude a la palabra. Pero para algunos ese consejo no es un consejo, en realidad es una montaña enorme. Y es como que, pues es que no conozco qué dice la palabra. Y me dice, estoy batallando con depresión, pero no sé lo que dice la palabra acerca de la depresión. Entonces, ¿cómo le hago? Pues me dejas igual, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. Estamos acostumbrados, las personas, a que nos den todo. Estamos acostumbrados a que todo nos lo hagan fácil, a que todo nos lo faciliten, a que se nos presente así con puertas abiertas, a que no tengamos que pasar por dificultad. Si vemos algo difícil, mejor le damos la vuelta y buscamos otro lado, ¿verdad? Y muchas veces nos confiamos y solamente la única palabra que recibimos es la palabra de aquí los domingos. Gloria a Dios por la palabra de los domingos. La necesitamos. Pero necesitamos la palabra cada día también. ¿Sí? Y usted no come nada más los domingos y ya con eso le dura para toda la semana, ¿verdad? Así es nuestro espíritu está hambriento de la palabra de Dios. También dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche. Se refiere a la palabra de Dios. Una característica de alguien que en verdad ha nacido de nuevo, que en verdad tiene a Cristo
dentro de sí, que tiene la fe de Jesús, es que desea la palabra de Dios. Tiene hambre de la palabra de Dios, quiere conocerla, quiere saber qué es lo que dice, quiere saber cómo es. Examinémonos a nosotros mismos, porque si nosotros no tenemos un hambre y un deseo por conocer la palabra, tal vez no somos realmente cristianos. Tal vez en realidad no hemos nacido de nuevo. Porque el que nace de Dios quiere crecer. Y la única manera de crecer es alimentándose de la palabra. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces puedes preguntarte también esto: ¿tengo hambre de la palabra? ¿Anhelo la palabra? Y no quiere decir que haya temporadas, que haya momentos incluso en los que luchemos y no tengamos ganas de leer o de oír la palabra. Sí. Pero si es algo permanente, si es su diario vivir, que no hay un interés por la palabra, entonces puede estar preocupado. Sí. Pero como decía un predicador, en esos momentos cuando nosotros estamos luchando por no querer escuchar la palabra, estamos batallando con cosas, recordemos que es ahí cuando más necesitamos leer la palabra. Es precisamente en esos momentos cuando más requerimos ir a la palabra, tomarnos tiempo con la palabra de Dios. Sí. Entonces, conozca la palabra. Y no solamente conózcala, sino medite en ella para que la pueda entender. Y a veces las personas decimos: ay, pero es que leo y no entiendo. La palabra está viva. Entonces, la palabra habla lo que la palabra quiere hablar. A veces vamos a la palabra y queremos escuchar lo que queremos escuchar. Queremos leer lo que queremos que nos diga. Y muchas veces no entendemos por eso. La palabra ya está aquí. Tenemos que entender lo que la palabra ya dice. ¿Sí? Lo que la palabra ya ha revelado. Y necesitamos nosotros saber cómo poder entenderla, no interpretarla para nuestra conveniencia. ¿Sí? Cuando realmente tenemos un deseo de saber lo que la palabra nos quiere decir, la palabra habla. Porque la palabra está viva. ¿Sí? Y como les decía, aún Adán cuando pecó no dejó de escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Siguió oyendo a Dios cuando le dijo: ¿dónde estás? Entonces, no hay impedimento. Por más pecador que alguien sea, la palabra de Dios tiene el poder de hacerse oír a cualquiera, a cualquiera. Aun si no es cristiano, aun si tiene otra religión, la palabra de Dios tiene el poder de hacerse escuchar. Así es que si a veces vamos a la Biblia con una mentalidad de no la voy a entender, tal vez es que nos estamos cerrando a no querer escucharla. Sí. La palabra de Dios habla, está hablando y quiere que la escuchemos. Una vez a Moisés le dijeron: oye, aquellas personas allá están profetizando igual que tú, ¿se los impedimos? Y Moisés les dijo: no. Como diciendo, sí lo dijo de otra manera, pero ya quisiera yo que todos oyeran a Dios como yo lo oigo. Ya quisiera yo que todos profetizaran, que todos hablaran
con Dios como yo puedo hacerlo. Y ese es el mismo deseo de Dios para nosotros, iglesia. No es que solamente escuchemos a alguien hablarnos de parte de Dios, es que nosotros mismos escuchemos a Dios. Sí. Que nosotros mismos oigamos la voz de Dios a través de la Escritura, de la palabra. Y qué magnífico es, qué asombroso es, qué privilegio es poder oír la voz de Dios a través de la palabra. Sí. No solamente para que nos ayuden los problemas, no solamente para que nos saque de alguna situación, es para poder conocer al Dios que nos creó, para poder conocerle a Él. Sí. Entonces necesitamos valorar la palabra, necesitamos conocer la palabra, meditar en ella para entenderla, ¿sí? Y que penetre profundamente en nuestro corazón, que se quede impregnado en nuestros pensamientos de lo que dice la palabra. Y es necesario estudiar la palabra, ¿sí? Es necesario aprender cómo poder estudiar la palabra, cómo conocer el contexto de lo que dice cada libro, de lo que dice cada capítulo, ¿sí? Eso no es solamente para los pastores o los ministros o los que sirven, esto es para todos. Dijo Jesús, escudriñen la palabra. Y dijo, escudriñenla y verán que da testimonio de mí. Y esta es clave. Cuando nosotros estudiamos la palabra, hagámoslo con ese solo propósito, de ver qué nos dice acerca de Jesús. Y si usted no entiende muchas cosas, pero está entendiendo que aquí está hablando de Jesús, aquí está hablando acerca de cómo es Jesús, está hablando acerca de cómo es Él, de lo que Él promete, de lo que Él hace, usted ya está entendiendo la palabra. Y no necesitamos más, ¿sí? Puede buscar en internet, puede comprar libros de estudio, ya hay Biblias de estudio, hay muchísimas maneras, incluso hay aplicaciones, hay páginas donde te ayudan a estudiar la palabra y en español. ¿Sí? Puede meterse al instituto bíblico, puede tomar clases. Es nuestra vida. La palabra es nuestra vida. No espere que se lo den todo. ¿Sí? No espere a que le llegue. Busque. Sí, investigue. Porque así es como nosotros conocemos la palabra, ¿sí? Tomándonos tiempo, así como podemos aprender cualquier otra cosa, ¿cuánto y más necesitamos aprender lo que dice la palabra? Y nos tomamos tiempo, ¿no? Y si usted quiere aprender a cocinar o algo, pues pone un tutorial en YouTube o ve una receta o le pide consejo a alguien que le enseñe. Se toma tiempo para eso, ¿verdad? Pues necesitamos tomarnos tiempo para aprender y conocer la palabra. Si no nos tomamos tiempo para escuchar, leer, meditar, entender la palabra, en realidad estamos desperdiciando nuestro tiempo. Lo estamos desperdiciando por completo. Podemos hacer muchas cosas buenas y necesarias, pero si no conocemos la palabra,
no estamos viviendo en realidad, y no estamos conociendo lo que debemos de conocer. Sí. Y si, digo, es distinto para cada uno de nosotros, pero si a alguien en particular le parece demasiado difícil estudiar o poder entender, pues comience con lo más sencillo, léala. Léala. Por ahí empieza todo. ¿Sí? Léala. Léala en orden. No la lea así de que, pues a ver lo que caiga. Ok. No, léala en orden, léala empezando un libro y continúelo. ¿Sí? Hay aplicaciones donde te ponen planes de lectura para la palabra. Yo estoy siguiendo uno, empecé en enero. Con uno me atrasé como unos 3 días, pero de ahí sigo. Y a veces nos pasa, nos atrasamos, algo sucede, ya lo dejamos de leer, nos desanimamos, no, pues ya. Hasta que empiece el otro mes, ¿no? No, o sea, continúe. La palabra está ahí, esperándonos. La palabra es misericordiosa. La palabra está acompañada de gracia. ¿Sí? Y algo tan simple como eso, usted puede empezar a conocer y a meditar y a entender la palabra de Dios. Entonces, hay que valorar la palabra, hay que conocer la palabra, meditarla, y también hay que compartirla. ¿Sí? Escuchábamos en la semana un mensaje de un pastor que decía algo muy cierto. Decía, cuando usted tiene a alguien con quien compartir la palabra, usted se anima más y realmente es cuando aprende. ¿Sí? Yo tengo 2 años que empecé a dar clases en universidad y estoy casi seguro que he aprendido más en estos 2 años que los 4 y medio de la carrera. Porque los que son maestros podrán estar de acuerdo conmigo. Cuando tienes la responsabilidad de enseñarle a alguien, digo, un buen maestro, ¿verdad? No les digo que sea un buen maestro o así, pero trato de serlo. Tienes la responsabilidad, tienes a alguien enfrente de ti que está esperando aprender. Tú sientes el peso, sientes la importancia de que tú mismo aprendas, de que tú mismo sepas de lo que estás hablando. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos a alguien más, a quien le podamos compartir, a quien podamos enseñarle, o sea, ni no en clases o algo así, o sea, simplemente hablarle de la palabra, nosotros vamos a tener una responsabilidad que nos va a ayudar a estarla aprendiendo, a estar reconociendo. ¿Sí? Y cuando alguien viene a mí, oye, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa aquello? Dame chance, ¿no? Deja investigo, deja leo, deja la medito, deja pregunto, ¿sí? Y ya aprendí algo que a lo mejor no hubiera aprendido, ¿sí? O que hubiera aprendido, no sé, hasta tiempo después. Y si usted tiene a alguien a quien le esté compartiendo la palabra, usted va a poder estar yendo hacia ella, ¿sí? Padres tienen a sus hijos, ¿sí? Son los primeros que necesitan aprender la palabra de usted, ¿sí? Ahí en nuestra familia, amigos, conocidos, personas cercanas. No necesitamos irnos a la plaza y hablar a la gente desconocida, aunque está bien, ¿no? Pero si usted está esperando hasta que haga eso para poder compartir la palabra, tal vez no suceda. ¿Sí? Entonces, valoremos la palabra, conozcamos la palabra, meditemos en ella y compartámosla. ¿Sí? Compartamos lo poquito que aprendemos, eso, hay que compartirlo. Lo poquito que podamos entender, hay que compartirlo. ¿Sí?
Y si es necesario que usted lea un capítulo, un fragmento, y que lo esté repitiendo y repitiendo y repitiendo y releyendo hasta que lo entienda, hágalo. ¿Sí? Vale la pena. No se sienta mal que no ha leído toda la Biblia en un año, porque ¿de qué le sirve leer toda la Biblia y no entender nada? Una vez, sí, pues hace poco les comentaba de algo que compartí. Estuve todo un año en ese capítulo y leyendo y versículo por versículo y viendo esta palabra no la entiendo, a ver qué significa, ¿no? Y así, ¿y qué es lo que quiere decir con esto? Y referencias, ¿verdad? Esto se refiere a algo que la palabra explica la misma palabra. ¿Sí? Entonces, cuando algo no entiende, lo puede buscar en la misma palabra y se lo va a explicar. Y así, y usted va a poder entender mucho mejor. ¿Sí? Esta misma persona, Carlos Spurgeon, decía: visite muchos libros, buenos libros, visítelos, pero viva en la palabra de Dios. ¿Sí? No sustituya los libros por la palabra. ¿Sí? Necesitamos leer libros. Y libros buenos que nos edifiquen, que nos enseñen, incluso libros que nos enseñen a entender la palabra. Pero eso no sustituye a la misma palabra. ¿Sí? Visítelos de vez en cuando, pero viva en la palabra de Dios. ¿Sí? Y por último termino con esta idea de que pensando en qué iba a compartir el día de hoy, Dios es muy bueno. Y una manera en la que yo vi su bondad es de que cuando estaba pensando qué compartir, como sentía que Dios me presentaba muchas opciones, que Dios me decía, es necesario esto o es necesario aquello, así como un menú. ¿Sí? Y ya me incliné por el que pues Dios me iba dirigiendo y así, ¿no? Pero ¿sabe cómo interpreto yo eso? Que Dios me dé un menú para compartirle a usted. Es que Dios tiene muchísimo que hablarle. Dios tiene muchísimas cosas de qué hablarle. ¿Sí? Dios tiene tanto que enseñarnos. Dios tiene tanto que nosotros podemos conocer y podemos aprender de Él. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, nos ponemos delante de ti hoy, Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad hacia con nosotros. Gracias, oh Dios, porque nosotros no merecíamos escuchar tu voz. Nosotros no merecíamos conocer tus pensamientos, conocer lo que hay en tu corazón. Éramos indignos, Señor, siquiera de querer oírte y de voltear a verte, Señor. Pero tú, como el Dios bueno que eres, como el Dios asombroso que eres, lleno de gracia, lleno de verdad. Oh Dios, tú te has revelado a ti mismo a través de tu palabra. Señor, gracias. Te damos tantas gracias, Dios, que no nos dejaste en oscuridad. No nos dejaste en las tinieblas de nuestro propio corazón, Señor. No nos dejaste en la oscuridad que hay en el mundo, Señor. En la vaguedad, Señor, de esta es la verdad, aquello es la verdad. Sino que tú mismo hiciste todo lo necesario para mostrarnos cuál es la verdad. Y la verdad es tu palabra.
Es Jesucristo mismo que se hizo hombre y que reveló quién eres tú, Señor, cómo eres tú a nosotros, Dios. Padre, te damos gracias por tantas personas que han dado su vida para que nosotros podamos conocer la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos perdón. Señor, ayúdanos a arrepentirnos de menospreciar tu palabra, Señor, de hacerla a un lado, de darle la espalda. Porque tan simple y tan sencillo, Señor, no necesitamos dejar de creer, simplemente dejar de escuchar. Señor, perdónanos y ayúdanos, Padre. Ven y derrama tu espíritu en nosotros. Ven y sopla tu aliento sobre nosotros. Sopla tu aliento de vida, Señor. Sopla tu poder, tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros el día de hoy. Ven e imparte, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, el entendimiento que necesitamos, los oídos abiertos, el corazón sensible para poder escucharte, para poder conocerte, para poder entender tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Y en la situación particular de cada uno de ellos, Señor, yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, se manifieste, que los llame y que les dé hambre, Señor, de buscarte. En el nombre de Jesús, oh Dios, que nos hagas escudriñadores, que nos hagas investigadores, Señor, hambrientos de conocer tu palabra. En el nombre de Jesús. Que en este año, Señor, que está empezando, Dios, podamos tomar la determinación, Señor, de escuchar, de conocer y de meditar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta el ánimo, Señor, de los que están desanimados, Dios. Fortalécelos, Padre, en el nombre de Jesús. Muéstrales, Señor, que no hay vuelta atrás ya. Que solo miramos hacia adelante, que ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Amén. Sí, Dios. Y ven y habla específicamente, Señor. A partir de hoy, cada día, Señor, al presentarnos delante de ti, háblanos, Padre. Permítenos escucharte como no te hemos escuchado antes. Permítenos conocerte, Señor, de una manera fresca y real. Sí, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Y preséntanos las oportunidades. Conéctanos con personas. Muéstranos la manera de poder compartir tu palabra, Señor. Sí, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a enseñar tu palabra. Y que se vaya extendiendo, que se siga extendiendo, Señor. Y que más puedan conocer, y que más puedan ser asombrados, y que más puedan ser perdonados, Señor. Y que más puedan ser cautivados, Dios, alumbrados por la verdad. Que las dudas caigan, Señor, que los temores caigan, Señor. La esclavitud se quebre, Padre, delante de tu palabra. Sí, Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Amén.